con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y Rodolfo Pedrosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de los legisladores y legisladoras que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se editen. Solicito a la diputada vicepresidenta Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día. Buenos días, compañeros. Con gusto atiendo su encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 11 de abril de 2019, 12 horas. Orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias celebradas el día martes 9 de abril de 2019. Punto 4, comunicaciones recibidas. Punto 5, iniciativas recibidas. Punto 6, dictámenes a lectura. 6.1, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el numeral 5 de la fracción 13ª del artículo 7º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos sociales de las personas adultos mayores, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Punto 2, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 6.3, lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que permite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 7º, clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que fue aprobado por unanimidad. Es cuanto y gracias. Buen día. Gracias, diputada. Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, de las actas de sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 9 de abril del 2019, se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se informa que la dispensa de la lectura y aprobación de las actas fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Para deshogar el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, diputado presidente. Generadas por los ayuntamientos del Estado. Oficio suscrito por la presidenta municipal de Guajicori, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga de 15 días para presentar el avance de gestión financiera por el periodo de enero a marzo del 2019. Oficio enviado por la presidenta municipal de San Pedro Lagunillas, solicitando se modifique el artículo 29, fracción primera, inciso B, de la Ley de Ingresos de dicha municipalidad para el ejercicio fiscal 2019. Oficio presentado por el presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga de 15 días naturales para presentar el primer avance financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de enero a marzo. Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su análisis y dictaminación correspondiente. Generadas por los particulares.
escrito suscrito por el presidente de la Preservación del Centro Histórico de Tepic, AC, por el que remite sus propuestas para modificar la Ley de Movilidad Urbana Sustentable del Estado de Nayarit. Escrito presentado por el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tepic. Por él hace entrega de las observaciones y propuestas al anteproyecto de Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte para su estudio y análisis correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Continuando con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, miembros de los medios de comunicación y el público que nos acompaña. Sean bienvenidos todos. En los últimos años, México, y en concreto Nayarit, ha sufrido una escalada de violencia en muchas ocasiones, consecuencia de la ruptura del tejido social, en especial del núcleo familiar, lo que a su vez ocasiona que los índices delincuenciales se hayan disparado en la última década. Esto se evidencia según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se documenta que apenas hace una década, en el año 2009, hubo 148 homicidios dolosos en nuestro estado, contrastado con los 317 cometidos en el 2018, lo que representa un aumento en 115% en estos delitos. Sin duda, estas cifras son alarmantes. Como gobierno no podemos quedarnos inactivos ante esto, y si bien es cierto, la obligación originaria de proteger a las personas es del Estado y se trabaja en acciones para el fortalecimiento de los tejidos sociales, mayor capacitación e inversión en los policías. También lo es que nuestra Carta Magna contempla los derechos humanos de legítima defensa, dignidad humana y seguridad, consagrado en los artículos 10 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mismos que nuestro país ha suscrito. Ahora bien, todo es claro y nada se discute que el Poder Constituyente de 1917, que creó nuestra actual Constitución, estableció el derecho humano a la legítima defensa y dignidad humana, por lo que con la finalidad de que este derecho humano de los mexicanos fuese salvaguardado de una manera real y no ilusoria, el legislador estableció a rango constitucional el derecho de poseer armas de fuego dentro del domicilio de todos los ciudadanos, a fin de que, ante la violación del domicilio, el ciudadano pudiese tener un medio efectivo de defender a su familia, patrimonio y personas. Sin embargo, a lo largo de los años y por diversos eventos sociales, culturales, este derecho humano se ha habido limitado e incluso coartado, a tal grado de que el derecho humano de legítima defensa ha quedado casi como un mito urbano, ya que cuando se da un supuesto donde un criminal entra al domicilio de un ciudadano y éste, en defensa de su familia, persona y posesiones, ocasiona un daño al delincuente, es el propietario de la casa quien tiene la obligación
y carga de la prueba en el sentido de que actuó de buena fe y en defensa de sus intereses, lo cual resulta ilógico y absurdo. Es evidente que ante el estado de estrés, miedo e incertidumbre de la víctima, un delito en donde un intruso penetra sin permiso en su domicilio, los ciudadanos no van a preguntarle al criminal si va con malas intenciones, armado, o si usará un arma con el fin de concluir que en verdad es un peligro para su familia. Resulta lógico que desde el momento que un delincuente entre a nuestro domicilio, ya va con el objetivo de cometer un daño, va con dolo, va con las malas intenciones y se encuentra con el factor sorpresa, por lo que está un paso delante de ocasionar la pérdida incluso de la vida de los ocupantes del domicilio. Señalo lo anterior ya que el texto actual de nuestro Código Penal para el Estado de Nayarit, en su artículo 39, fracción sexta, es ambiguo y contradictorio. Esto al señalar que se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que se habite de forma temporal o permanente, el que se defienda al de su familia. Sin embargo, en la práctica, cuando se llega a privar de la vida al criminal que penetró sin permiso en los domicilios, los ministerios públicos acusan a los ciudadanos de actuar con dolo, argumentando exceso en el daño ocasionado al intruso, o sea, al criminal, por lo que el Estado toma una actitud inquisitiva ante quien en un principio debería defender. Esto porque el contexto del Código Penal no es claro en cuanto a la definición de daño que se puede llegar a ocasionar por parte de quien legítimamente defiende su vida y la de su familia y la de su hogar. Aunado a lo anterior, el citado artículo y fracción señalan que cuando el daño se cause a un delincuente que se ha sorprendido en un domicilio, se deberá advertir circunstancias tales que revelan la posibilidad de una agresión. ¿Es acaso que los ciudadanos deben realizar un cuestionamiento o inspección detallada del delincuente? Es absurdo pensar esto ante el evidente estado de miedo e incertidumbre que cualquiera de los presentes sentiríamos de encontrar un intruso en nuestro hogar. Lo anterior resulta ilógico, compañeras y compañeros diputados, ciudadanos nayaritas. Imagínense que llegan a su domicilio después de una jornada laboral, junto con sus hijas y sus hijos. Encuentran a una persona dentro de este. Resulta absurdo suponer que vamos a ponernos a investigar si cuenta con las circunstancias de dañar a nuestros seres amados o a nosotros mismos, por lo cual imponer esta carga de prueba a los ciudadanos es contra el derecho humano a la legítima defensa, contemplado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ese motivo es que hoy vengo en representación de aquellos ciudadanos que me brindaron confianza de ser su voz en esta máxima tribuna de Nayarit, a decirles que deben ser los delincuentes quienes tengan la carga de la prueba. Es un proceso que sean los ministerios públicos quienes tengan la obligación de investigar siempre, privilegiando a quien originalmente es la víctima. Y con esto me refiero al ciudadano que sufrió la violación de su domicilio, ya que en este lugar donde se encuentra lo más sagrado que cualquiera de nosotros tiene, me refiero a su familia. Es por ello que ya
Ya cerca de 15 estados han presentado esta iniciativa o propuesto algo similar. Ahora bien, quiero dejar muy claro que mi presente proyecto de reforma no busca ser carta abierta para aquellas personas que persigan un fin doloso, amparado en la legítima defensa, ya que el texto se reformaría para que los ciudadanos honestos que sean víctimas de un criminal que penetre en su domicilio y puedan gozar de la presunción de inocencia en caso de causar un daño que incluso se traduzca en la muerte de un criminal, y que sea el Ministerio Público quien tenga la carga de probar que el ciudadano actuó de mala fe. Por ejemplo, que conocía el presunto criminal, que lo invitó a su domicilio y derivado de un pleito posterior al habitante del domicilio llegase a privar de la vida a su invitado. Lo que no actualizaría la legítima defensa, sino estaríamos ante la figura de un homicidio en riña. Por eso sería el Ministerio Público quien tendría que realizar las diligencias pertinentes a fin de acreditar una posible simulación de este derecho humano y no al ciudadano, quien forzosamente estaría privado de su libertad hasta probar su inocencia. Lo que no solo va contra del multicitado derecho humano de legítima defensa, sino también del derecho de presunción de inocencia. Termino. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, les pido de consideración con la finalidad de velar el bien superior que es la sociedad, velando por los derechos humanos, y que en su oportunidad apoyen el presente proyecto con lo que se genera certidumbre a todos los nayaritas de que en su domicilio puedan ejercitar la legítima defensa. Que tengan todos un excelente día. Gracias, diputado. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y determinación correspondiente. Para finalizar con el punto de iniciativa recibida, se le concede el uso de la palabra para que presente su proposición de acuerdo a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, amigos diputadas y diputados. Saludo a los medios de comunicación y sean bienvenidos los que hoy nos acompañan en este recinto legislativo. Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la vida. William Summerson. En próximos días, para ser exactos, el 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y Derechos de Autor. Una celebración que permite que le hagamos honor a los creadores del progreso social y cultural, a ellos quienes fueron la pieza fundamental para que la lectura fuera universal. Personajes tan sublimes como el español Miguel de Cervantes Saavedra, el inglés William Shakespeare o el cronista Garcilaso de la Vega, que en esa misma fecha, pero de 1616, murieron, y otros tantos que nacieron el mismo día, pero de diferentes años. En el año de 1995, la Confederación General de la UNESCO, celebrada en París, le dio el nombre a esta celebración para recordar el valor de los libros y la lectura como motor de impulso para la educación y el progreso de la niñez y de la juventud. Desde hace ya 24 años es motivo de volver a trazar las rutas para ver qué tanto se ha avanzado en la pacificación de los pueblos y en el avance del conocimiento de la humanidad, donde nos invita a sumarnos en la implementación del arte, de las letras,
para las futuras generaciones en la estructuración del tejido social a través de ellas. Donde seamos conscientes de la trascendencia que implica para nuestro México el que sea un país lector, un país que invierta en el conocimiento y que no solo lo celebre, sino que busque que se establezca en nuestra raíz, promoviendo y haciendo también parte de esa cultura que tanto se ha quedado en el olvido. Por ello, hago extensiva la invitación a las y los diputados de esta 32ª legislatura a que nos sumemos a este movimiento de fomento cultural, dentro del recinto legislativo, siendo nosotros una pieza clave de un parlamento que pretende formarse en conocimiento. Empezando con poder robustecer de material bibliográfico a nuestra biblioteca Maestro Severiano Cegueda Peña. Por ello presento el proyecto de acuerdo en el que se done por cada uno de los legisladores un libro en materia legislativa y jurídica con base en una lista elaborada por la Dirección de Investigación Legislativa de este honorable Congreso, con la finalidad de que cada uno de los ejemplares cumpla con la función de promover las tareas de este recinto legislativo. Se busca de esta forma que estos libros sean parte de la formación de legisladores, pero que también abra las puertas a la ciudadanía, que conozca todo lo concerniente a la legislación y el derecho, y que de esta forma ser también una institución que poco a poco brinde la promoción a la lectura y la participación dentro de estos espacios públicos. Además de garantizar desde sus bases iniciales el acceso igualitario a la información y que a través de sus servicios y de la creación de espacios de integración cultural y social buscan contribuir a la formación de ciudadanos competentes que puedan ser parte de la construcción crítica de una sociedad. Igualmente, permiten despertar el interés, aprovechando al máximo los recursos documentales, permitiendo que el lector compare y seleccione los documentos que más aporten a su finalidad. Es por ello que el libro tiene un valor extraordinario porque se deposita precisamente en estos recintos, que son las bibliotecas, porque es el encuentro con otros mundos y el humano se vuelve lector y el lector se convierte en espíritu y en alma, y es ahí donde trasciende o donde sea, a donde sea. Por ello me atrevo a poner la primera piedra para que con estas acciones en este día sea parte esta 32ª legislatura, quien ponga el ejemplo para el fomento a la lectura con el símbolo de la donación de estos ejemplares, para que poco a poco la biblioteca legislativa se vaya llenando de materiales bibliográficos y tecnológicos, con esto poder estar a la par de otros congresos locales. Realmente es importante preocuparnos por México, ya que ocupa a nivel mundial, según datos de la UNESCO, el lugar 107 de 108 países, convirtiéndonos en el penúltimo lugar de lectura. En el año 2018 se tiene que de cada 100 personas, 45 declararon leer al menos un libro en los últimos 12 meses, por lo cual más de la mitad de la población no abrió un solo libro. Así lo indican las últimas cifras del módulo sobre lectura del INEGI. En lo que respecta al fomento de la lectura infantil, casi el 40% no tiene libros en casa, así como el 45% de los adultos no leen cerca de los niños, mientras el 64% de los padres no les leen a sus hijos y el 70% de la población no fomenta en los más pequeños asistir a las bibliotecas. Sé que suena lejos que este Congreso, con una donación, sea capaz de fomentar la lectura del Estado que no tiene cultura de la lectura, pero esta primera acción nos dará pie para posteriores iniciativas para la lectura masiva. Y qué mejor que empezar en esta fecha, como lo hacían en el otro lado del mundo, cuando en España y en otros países se regalaba una rosa y un libro
para velar por la cultura y la educación. Este recinto será entonces un promotor de ello. Nos unimos como Congreso a la celebración de la diversidad cultural para con ello transformar a Nayarit y a sus futuras generaciones, ya dijera Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Por los motivos antes expuestos y conforme a las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado acuerda en el marco del Día Mundial del Libro y Derechos de Autor la donación por cada uno de los legisladores de un libro a la biblioteca de este recinto legislativo, Maestro Severiano Segueda Peña, para incrementar el acervo bibliográfico, histórico, legislativo y cultural. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor una vez que se haya puesto la fecha de la celebración de la entrega del libro a la biblioteca del Honorable Congreso del Estado. Segundo, la lista de los libros será comunicada a cada uno de los diputados y diputadas para la propia elección del ejemplar que donarán a la biblioteca de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Agradecerles, compañeros diputadas y diputados, el que podamos seguir marcando la diferencia que esta legislatura ha tenido, dejando nuestro legado en nuestra biblioteca de este recinto legislativo. Agradezco a todos su atención prestada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Carla. Se ordena su turno a las comisiones legislativas. Diputado Lugo, tiene la palabra hasta por 3 minutos para hechos. Nada más para a ver si la diputada Carla me permite adherirme a su propuesta. Realmente me da mucho gusto, mucho orgullo que haya estos temas, sobre todo la cultura general para el pueblo del Estado de Nayarit, y decirle que ampliemos la aportación no nada más a temas legislativos, que lo ampliemos a otros temas de cultura general. Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo en entregar un libro de investigaciones legislativas, pero también pondré mi segunda piedrita. De una vez decirle el título de un libro que me gusta mucho, que se llama Crónica de una muerte anunciada, que es de Gabriel García Márquez, que trata de cómo Santiago Nazar no sabía que lo iban a matar cuando todo el pueblo, incluida su novia, sabía que lo iban a hacer, que los hermanos vicarios estaban afilando sus cuchillos desde la madrugada, esperando que saliera a las 7 de la mañana a recibir al obispo que venía de Bogotá. Entonces, por supuesto que me adhiero, si usted me lo permite, y cuente también con este libro para el acervo cultural. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, diputado Lugo. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y determinación correspondiente. Para deshogar el 6º punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la primera lectura de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el numeral 5 de la fracción 13ª del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales de las personas adultas mayores, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia y de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales para las personas adultas mayores, presentado por el diputado Avelino Aguirre Marcelo. Es importante mencionar que se deben hacer modificaciones legales y constitucionales en lo relacionado a la nominación aceptada para nombrar a las personas mayores de 60 años.
para no caer en expresiones o denominaciones para nombrar a las personas de edad avanzadas que pueden resultar en palabras discriminatorias o desafortunadas, por lo cual se debe consolidar un lenguaje libre de estereotipos y discriminación al hablar del envejecimiento y vejez. Es por ello que se inserta la denominación generalmente aceptada por la Red Latinoamericana de Gerontología y el Centro Internacional para la Longevidad de Estados Unidos y la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento del 2002, de personas adultas mayores. Para efectos de consolidar los objetivos del presente iniciativa, es importante que, derivado de la aprobación del presente decreto, se realice un ejercicio desde el Congreso del Estado de Nayarit de adecuación del marco legal secundario a lo referente a los temas que tienen que ver con la atención a las personas adultas mayores, y es por ello que resulta importante que trabajemos de la mano con el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia, para el diseño de políticas públicas eficaces para la atención de las personas adultas mayores, y que desde el Congreso del Estado de Nayarit le respaldemos dotándolas de presupuesto suficiente para poder consolidar apoyos plenos dirigidos hacia esa población en situación de mayor urgencia y necesidad. Es por ello que debemos hacernos responsables a revertir la tendencia de incremento a la población de personas adultas mayores en situación de pobreza. Es por ello que juntos debemos tomar acciones inmediatas. Por disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente, los cuales deberán interpretarse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Luego, entonces, la Carta Magna Federal prohíbe la discriminación derivada de la edad de las personas, ya que no debe existir distinción alguna entre las personas, pues todos compartimos las prerrogativas de libertad e igualdad que sustentan la dignidad humana. Así, por disposición legal, las personas adultas mayores tendrán los derechos siguientes: a una vida con calidad. Es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho, al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna de los derechos que esta y otras leyes consagran, a una vida libre sin violencia, al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, a la protección contra toda forma de explotación. En tal virtud, consideramos que analizar la esfera de derechos de las personas es un trabajo que conlleva una responsabilidad especial, ya que al hablar de protección más amplia de derechos humanos, se tiene que hacer desde una visión integral para que los instrumentos brindados sean más eficientes. Ahora bien, esta comisión considera importante hacerles unas adecuaciones a la propuesta presentada, en el entendido que con las modificaciones no se trastoca el sentido de la norma, por lo que se propone la reforma en los siguientes términos expuestos. Artículo 7 Constitucional del Estado de Nayarit. Fracción quinta. Las personas adultas mayores tienen derecho a una vida digna, decorosa y de calidad, a la protección de su patrimonio, salud y alimentación, a la asistencia y seguridad social, a la igualdad de oportunidades y a recibir un trato digno, a la educación gratuita, la capacitación continua y el acceso al trabajo, de acuerdo a sus habilidades para garantizar su seguridad e integridad física y con el objetivo de consolidar su integración a la sociedad y la obtención de un ingreso propio. La ley protegerá esos derechos sin restricción alguna. Resolutivo. Proyecto de decreto que reforma el numeral 5 de la fracción 13ª del artículo 7 constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de derechos sociales para las personas adultas mayores. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 4 firmas ilegibles. Ahí queda, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco para que proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Atiendo su encargo. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el diputado Javier Irán Mercado Zamora.
El diputado argumenta en su exposición de motivos que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo que tiene a su cargo dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública, local, municipal y los particulares. No debe pasar desapercibido que los tribunales de justicia administrativa, aun cuando se constituyen como organismos constitucionales autónomos, sus funciones materiales son esenciales jurisdiccionales, pues su fin último se centra en impartir justicia en la materia administrativa. Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia administrativa de los particulares, se estima que es de vital importancia reestructurar la cantidad de magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, con el objetivo de atender de mejor manera la carga de trabajo y generar una mayor pluralidad para el intercambio de ideas. En nuestra entidad, la justicia administrativa tiene su fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la cual señala que la justicia administrativa en el Estado está a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, independientemente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio, competente para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales y municipales. De modo que este órgano colegiado considera pertinente la reforma propuesta por el diputado Javier Mercado, la incorporación de 2 magistrados numerarios al tribunal, que vendrán a agilizar el desempeño de su función jurisdiccional, a otorgar mayor seguridad y certeza jurídica a la sociedad nayarita, a lograr una mayor eficiencia en su administración, a evitar la duplicación de labores, la que ahorrará el tiempo de trabajo y mejorará la calidad de sus resoluciones. En consecuencia, garantizarán una impartición de justicia efectiva en el Estado de Nayarit. Cabe señalar que mediante decreto publicado el 12 de noviembre del 2016, fue designado el Tribunal de Justicia Administrativa solo un magistrado supernumerario. Es por esto que el legislador propone la designación de uno nuevo, atendiendo la posibilidad consagrada en el artículo 104 de la Constitución Política del Estado, de nombrar hasta 2 magistrados supernumerarios, lo que a juicio de esta comisión dictaminadora resulta adecuado. Tras la propuesta de modificar el número de los magistrados numerarios, precisando que este nuevo magistrado supernumerario sea el suplente de los magistrados de las nuevas salas unitarias especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Hay que mencionar además que, dadas las modificaciones anteriormente señaladas, dentro del régimen transitorio del proyecto de decreto, se contempla un plazo que no exceda de 180 días posterior a su entrada en vigor para la realización de las adecuaciones necesarias, pues resulta ineludible la armonización del marco jurídico local con la presente reforma, así como un plazo de 30 días naturales para que el titular del Poder Ejecutivo presente ante esta honorable Asamblea las ternas con las propuestas de las candidatas y los candidatos a ocupar los cargos de magistrados, magistradas numerarias y supernumerario que considere idóneos, a efecto de proceder a su designación, plazo que consideramos razonable en virtud de que nuestra sociedad merece y necesita una impartición de justicia pronta y expedita. Por otra parte, se debe agregar que con fecha del 8 de noviembre del 2018 se envió un oficio a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para solicitar que se remita el análisis respecto a la capacidad financiera del Estado para el ejercicio fiscal 2019, que implicará este proyecto, a fin de dar cumplimiento al artículo 16, párrafo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Mismo que a la letra dice: todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local
deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta comisión estimamos que se ha cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que esta honorable asamblea se pronuncie a favor de realizar las adecuaciones pertinentes, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto, que reforma el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Para finalizar con el punto de dictámenes a la lectura, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la lectura del dictamen de proyecto de acuerdo que remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar a su similar por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nos fue turnado para su estudio la proposición de acuerdo que remite a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del Estado de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto abrogar a su similar por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos. Contenido de la propuesta. La Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos mexicanos, vigente desde el 2001, contiene las reglas en materia de usos horarios, otorgados competencia al Poder Ejecutivo Federal para que aplique y vigile el cumplimiento de la legislación. En ese contexto, el argumento principal y que ha sustentado durante estos años el horario estacional, o comúnmente conocido como el horario de verano, se centra en el ahorro de energía. Esto es, hacer un uso racional de la energía eléctrica, particularmente respecto a la iluminación de las viviendas y, por tanto, aprovechar en mayor medida la luz del sol que nos ofrece, buscando una reducción en el consumo de electricidad. Por consiguiente, en ejercicio de mis atribuciones como legislador y en aras de generar mejores condiciones sociales para todos los ciudadanos dentro de la República Mexicana, sometemos a consideración de los integrantes de la 32ª Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit una proposición de acuerdo que contiene una iniciativa en materia de horario estacional, misma que podrá someterse a la consideración del Congreso de la Unión. La Ley del Sistema de Horario en el Estados Unidos mexicanos tiene como objetivo el regular los distintos usos horarios en México, estableciendo reglas de conformidad con los acuerdos de la Confederación de la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884. Asimismo, el artículo 5 de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos mexicanos establece que cualquier propuesta de establecimiento o modificación de horarios estacionales deberá presentarse ante el Congreso de la Unión, a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretenda modificar el horario, cuyo decreto deberá expedirse a más tardar el 15 de diciembre del mismo año. Resulta importante señalar que existen excepciones a la regla del horario estacional, pues hay entidades federativas a las que no aplica el cambio de horario, como son Sonora y Quintana Roo, así como algunos municipios fronterizos. En el caso del estado de Nayarit, le corresponde el meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional 90 grados, lo que implica adelantar el reloj 1 hora durante el horario de verano. Luego, entonces, el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez manifiesta que durante estos años el horario estacional, o comúnmente conocido como horario de verano, ha encontrado justificación en el ahorro energético, esto es, el uso racional de la energía eléctrica, particularmente respecto a la iluminación de las viviendas, derivado del aprovechamiento de la luz del que el sol nos ofrece. De igual manera, esta comisión estima necesario señalar que una de las vías para generar energía eléctrica en México es a través de centrales hidroeléctricas, de las cuales 3 se encuentran en el estado de Nayarit, como son El Cajón, La Yesca y Aguamilpa, contribuyendo a la entidad en la distribución de energía eléctrica, sin dejar de señalar que en el estado pagamos una de las tarifas más elevadas en el país.
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas y una vez realizadas adecuaciones que no tocan el fondo de la iniciativa, las y los integrantes de este órgano colegiado, con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, por lo que en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales acordamos el siguiente proyecto de acuerdo. Único. Las diputadas y los diputados integrantes de la 32ª Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitimos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar las fracciones 1 y 2 del artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 6 firmas elegibles. ¿Es cuánto? No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para hoy, jueves 11 de abril del 2019. Dentro de 5 minutos se clausura la sesión.